esta conferencia magistral a cargo del doctor Raúl Garracay Rivas. Como siempre, sus comentarios, sus conferencias, quienes hemos tenido el privilegio de escucharlas, le voy a pedir a la licenciada Graciela Pinto nos dé su currículum. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con la presencia del doctor Raúl Garracay. Creo que voy a tratar de ser muy breve porque me tardaría mucho tiempo en decir todo lo que es la ficha curricular del doctor. Sin embargo, voy a tratar de ser muy breve. Es un destacado docente desde hace 55 años por nuestra máxima casa de estudios, UNAM. Ha sido invitado por diferentes universidades, por en París, en España también, entre otros, para impartir cursos de Derecho Penal Comparado, de Derecho Penitenciario Mexicano. También ha sido invitado por grandes expertos en Derecho Penal. Un gran investigador y autor de varios libros. Creo que todos conocemos o tenemos algún libro del doctor. Ha dirigido seminarios en Derecho Penal, es exdirector del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, fundador y exdirector del posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos, entre otras cosas. Démosle la más cordial bienvenida a Muchísimas gracias y huelga decir que es un honor estar entre amigos, colegas y estudiosos. Les voy a presentar mis puntos de vista para que los analicen, los ponderen y, por supuesto, con el mayor respeto y como una colaboración intelectual a la ocupación tan importante de la que son parte fundamental los aquí presentes. Yo había acordado con la licenciada Marta Camarena tratar el tema de las reformas constitucionales en materia penal del año de 2008, por entender y estar convencido de ello, por supuesto, que están plagadas de errores, a mi juicio, técnico, jurídico, constitucionales fundamentalmente, y por supuesto con una derivación o extensión al campo del derecho penal. Me parece que se alteró, y para decirlo un tanto cuanto coloquialmente, se litigó, si quieren ustedes, entre comillas, la Cámara. Dicen que para prueba basta un botón. Entre paréntesis, una aportación de un servidor a este tema es mi libro que está a la entrada de este recinto, y ahí expongo con mayor amplitud y criterio. Pero les decía, para muestra basta un botón. Miren ustedes, el botón es el siguiente. Se manifiesta en la reforma, en la fracción primera del apartado B del artículo 20 de la Constitución, que toda persona imputada es inocente, es un derecho que sea considerada inocente, en tanto no se declara o se manifiesta su responsabilidad por la autoridad competente. Entonces, de manera sencilla, en el terreno no de la praxis, sino de las más consolidadas, si cabe la expresión, especulación jurídica, yo me pregunto, si esto es así como debe de ser, la presunción de inocencia, ¿qué hace en la Constitución? Y el reformador pasó por alto esto. ¿Qué hace el arraigo? ¿Qué hace la prisión preventiva? No digo desde el punto de vista de la praxis, que ya sabemos cómo se desenvuelve, se desarrolla y se maneja. El derecho es una lucha
decía ya Fourier, la lucha por el derecho. Yo entiendo que él se refería a la lucha por aplicar, por darle consolidación real a los más elevados valores jurídicos en los tribunales, en el litigio, en el mundo de la realidad. Es una lucha. Y también hay una confrontación, que no lucha ideológica, entre distintas corrientes y posiciones a cargo de los distintos, de los diferentes autores de las distintas escuelas. Pero más que lucha, es una especie de juego dialéctico, se supone que de muy elevado nivel, de muy elevada categoría, de muy elevada clase. Pero la lucha se da en el espacio de la realidad, de la praxis. Pero en el terreno de la especulación, yo me digo, y creo que no estoy descubriendo el hilo negro, ¿cómo es posible que si se presume la inocencia, y me lo está diciendo en la forma en que me lo dice el artículo 20 constitucional, esté el arraigo que, como todos sabemos, se solicita, lo solicita el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional en la etapa de la averiguación previa, antes de que haya sentencia, antes de que se diga si se es culpable o no se es culpable, y otro tanto cabe argumentar en relación con la prisión preventiva. Entonces, este es el botón de muestra que me permito presentar a su reflexión y consideración. También hay algo muy grave en relación con la extensión, por la llamada extinción de dominio, y que está en el artículo, permítanme ustedes, 22, y dice el párrafo tercero que en el caso de la extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas. Primero, será jurisdiccional, de acuerdo, va a haber un juez o un buscador, y autónomo del de materia penal. Yo entiendo por autonomía de materia penal, independencia de forma y fondo. Me parece que desde el punto de vista de la lengua española que hablamos, de la sintaxis, pues no hay otra interpretación de lo que se está diciendo, de lo que se dice en el texto constitucional. Y a continuación veo, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Pues no, que es autónomo de la materia penal. Esta es materia penal 100%. Está mal expresado, está mal dicho, porque los defensores de esto alegan, bueno, es que se quiso decir, o empiezan a torcer la interpretación gramatical y ya le dicen a uno otra cosa, pero está mal redactado entonces, está mal expresado. Y para colmo, dice respecto de los bienes siguientes, continúa el texto, aquellos, es fracción segunda, inciso A, es otro botón de muestra, aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, hasta ahí entiendo, son instrumento, objeto o producto del delito. Pero viene algo que me parece aberrante, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Así que simplemente con una sospecha sobre la base de una presunción ignoran rotundamente el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que consagra el principio de legalidad, también llamado de constitucionalidad, en el sentido de que nadie podrá ser privado de sus derechos, posesiones, etcétera, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos, etcétera. ¿Cómo es posible? Han alegado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y los hemos oído en congresos, que la Constitución no se puede contradecir a sí misma. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso. Espero llegar a conclusiones para mí válidas y someterlas, por supuesto, al mejor juicio del lector. Pero yo creo que sí se puede contradecir una Constitución.
Evidentemente, por supuesto que se puede contradecir. Y esta es una barbaridad entre tantas. Pero resulta que después de haber hablado con la licenciada y amiga muy querida y respetada Marta Camarena, como abogado que soy en el área constitucional, porque en el área laboral lo es el doctor Néstor de Buen Lozano, su despacho, como abogado que soy del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues me encuentro con que la Suprema Corte, a una revisión que interpusimos en un juicio de amparo, declara y manifiesta lo que van ustedes a ver. Y esto pues me llena de angustia, de zozobra intelectual, jurídica, ciudadana, si cabe la expresión, y le pido a Marta, a mi queridísima amiga, que estando el libro a la puerta y a su disposición, que me permitiera, y se los ruego a ustedes, hacer algunas reflexiones sobre esto que ha sido terrible y que realmente, aunque lo traten de acallar, ya es histórico para mal del sindicato y de la lucha sindical en México y de los trabajadores y del derecho y de la justicia, pero que ya es histórico. Entonces le rogué y tuvo a bien decirme que sí, que estaba de acuerdo, que me permitiera dilucidar sobre esta cuestión. Miren ustedes, es un expediente muy voluminoso y sería casi majadero de mi parte recurrir a él de manera exhaustiva, pero en un comunicado de prensa del 5 de julio del año en curso, la Suprema Corte determina que es válido el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Así lo determinaron por unanimidad de votos los ministros asistentes al confirmar una sentencia emitida por un juez de distrito y negar en consecuencia el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas. En el punto segundo dicen que los ministros, dice la Corte, que los derechos laborales de los trabajadores quedan salvaguardados